El día de hoy vamos a entrar a la primera ley de la termodinámica, con los conocimientos básicos de la primera ley. Principio de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La primera ley lo que me da es la conservación de la energía. Como dice, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Aquí podemos observar en el gráfico una forma experimental que tenemos acá, un cuerpo que se lanza de una superficie, de una altura, hacia el suelo. Se observa que a partir de las experimentales, la primera ley de la termodinámica establece que la energía no se puede crear ni tampoco se puede destruir durante un proceso. Se puede cambiar en diferentes formas. Por ejemplo, esta piedra cuando se está lanzando, su energía cinética va a ser cero, porque no va a tener una velocidad inicial, pero sí va a tener una energía potencial debido a la altura. Cuando esto se suelte, va a ir cayendo y va a ir teniendo tanto energía potencial como energía cinética, porque va a ganar velocidad. Entonces, la sumatoria de estas dos energías tiene que ser equivalente a esta otra. Como dice, la energía se va a conservar, pero en diferentes formas de energía. Aquí solamente tienen energía potencial. Aquí tienen energía potencial y energía cinética. Hay las dos formas de energía. Y la primera ley que me dice, la primera ley lo que me indica es calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. En un diferencial de calor va a ser igual a un diferencial de energía interna más un diferencial de trabajo. Q, que es calor, delta U, variación de energía interna, y W, que es trabajo. Esto es lo que va a interferir en un trabajo o una sustancia, un balance de un cuerpo o un sistema definido. Convención de los signos de calor. Si el calor es absorbido por el sistema, el calor tiene que ser mayor a cero. Pero si el calor es cedido por el sistema, que está saliendo el calor, tiene que ser el calor menor a cero. Si el calor recibe en el sistema, se considera positivo. Siempre cuando el calor ingrese, el valor tiene que ser positivo. Y si el calor estuviese saliendo, entonces se considera como negativo, que está entregando el sistema hacia el ambiente. Y en este caso el ambiente cede al sistema. El sistema es el sujeto de estudio de nosotros, nuestro análisis de frontera. Y el trabajo. Si el trabajo realizado sobre el sistema, entonces el trabajo tiene que ser menor a cero. Pero si el trabajo es realizado del sistema hacia afuera, el trabajo se realiza por el sistema y tiene que ser mayor a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo hecho por el sistema se considera positivo, mientras que el trabajo realizado sobre el sistema se considera como negativo. Lo contrario del calor. En el calor, si el calor ingresaba era positivo, si el calor salía era negativo. Ahora, en el caso del trabajo, si el trabajo ingresa es negativo y si el trabajo sale es positivo. Procesos termodinámicos. De los procesos termodinámicos que conocemos son los siguientes: el proceso isobárico, el proceso isocórico isométrico, el proceso isotérmico, el proceso adiabático, el proceso isotálpico y el proceso politrópico. ¿A qué le llamamos proceso isobárico? Es aquel proceso que todas sus variables de estado de un sistema cambian, excepto la presión, se mantiene constante. En pocas palabras, el proceso isobárico es aquel que el proceso no cambia las presiones, se mantiene constante. Presión 1 igual a la presión 2. Sería un proceso isobárico.
proceso a presión constante. Proceso isocórico o isométrico. Es aquel proceso que todas sus variables del sistema no cambian. Cambian, diré. Y excepto el volumen. El volumen permanece constante. En un proceso isocórico o isométrico, como su nombre lo dice, iso significa igual, métrico, medida. Y cuando hablamos de un sistema, de un fluido, la forma de medir es a través del volumen. Entonces, como dice, iso significa igual, métrico, medida. Medidas iguales. Entonces estamos viendo lo que es a volumen constante. ¿Qué quiere decir? Que durante un proceso 1 a un proceso 2, el volumen 1 tiene que ser igual al volumen 2. Proceso a volumen constante. Y si el proceso es isométrico, isocórico, nunca va a haber trabajo. Proceso isotérmico. Es aquel que cambia en todas sus variables de estado, excepto la temperatura. ¿Qué quiere decir? Es aquel proceso donde la temperatura no varía. Que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. La temperatura permanece constante en todo el tiempo. Proceso adiabático. Es aquel proceso que el sistema no intercambia calor con los alrededores. ¿Qué quiere decir? Que el calor siempre va a ser cero. No va a haber transferencia de calor. Proceso isoentálpico. En este proceso se considera mayormente en las válvulas de estrangulamiento. ¿Qué quiere decir eso? Es aquel proceso que no realiza trabajo, no realiza transformaciones de calor y solamente se mantiene las entalpías iguales. La entalpía 1 tiene que ser igual a la entalpía 2. A eso se le considera un proceso isoentálpico. Y el proceso politrópico. Este proceso politrópico se aplica en los gases. Mayormente tienen que ser adiabáticos. Para encontrar un trabajo realizado, se le aplica el proceso politrópico en función de la constante adiabática. Más adelante van a ver la fórmula. Proceso isobárico, presión constante. Aquí tienen dos gráficas. La gráfica presión-volumen y la gráfica TS. En la gráfica presión-volumen, el proceso isobárico significa que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, constante, durante todo el tiempo. Del estado 1 al estado 2 sigue siendo la misma presión. Pero el volumen 1 es menor que el volumen 2. Hay un cambio de volumen, una variación de volumen. Entonces el trabajo va a ser todo el área sobre la curva que se está realizando en la superficie. Toda esta superficie rosada que ven acá es la área de trabajo. El trabajo va a ser igual a la presión por el diferencial de volumen. Este es para un proceso isobárico. Y en un diagrama TS vamos a tener que a la temperatura 1 le corresponde una entropía 1, que a la temperatura 2 le corresponde una entropía 2. Y la curva de presión es la que tenemos acá, a una presión constante. Entonces voy a tener que el calor va a ser igual a la integral de la temperatura por el diferencial de entropía. Esto lo van a ver más adelante, que es la segunda ley de la termodinámica. Cuando entremos a la segunda ley, van a aprender a utilizar esta parte acá. Por lo pronto, esto es lo más elemental. ¿Ya? Un proceso isobárico a presión constante. En el trabajo de esta transformación, el área se describe en un plano, en el diagrama PV, como lo tenemos anteriormente. Aquí tienen la coordenada de un plano, y este sería el área de trabajo. Entonces tenemos que el trabajo de 1 a 2 va a ser la presión por la diferencia de los volúmenes absolutos. Volumen 2 menos el volumen 1. Y eso es lo que tenemos. Que la presión permanece constante por la variación de los volúmenes. Volumen final, que sería el volumen 2, menos el volumen 1. Y el calor en el proceso que se calcula por las relaciones de la siguiente. Que el calor 1,2 va a ser igual a la masa por la variación de entalpía.
H2 menos H1. Ahora, si en el caso fuese un gas, lo que debo reemplazar, de cuenta de entalpías, debo trabajar con la capacidad calorífica a presión constante por la variación de temperatura. Esta es para un líquido y esto es para un gas. Donde el M es la masa de la sustancia en kilogramos y el Cp es el calor específico a presión constante en kilojoules sobre kilogramo grados Kelvin. Estas son las dos formas para expresar el calor para un proceso adiabático en función si la sustancia fuese un líquido o si la sustancia fuese un gas. Cualquiera de estas dos la pueden ocupar. Si el proceso se lleva a cabo con un fluido a presión constante, la relación del trabajo es de la siguiente manera, que el trabajo va a ser igual a menos la variación de energía cinética. Aquí tenemos para un proceso isocórico o isométrico a volumen constante. Aquí pueden ver en el diagrama presión-volumen que el volumen permanece constante, que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2, pero las presiones varían, que la presión 2 es mayor que la presión 1. Pese que varían las presiones, el volumen permanece constante. Y si el volumen permanece constante, siempre el trabajo va a ser cero. Solamente en una circunstancia, más adelante van a ver, que se puede trabajar con volúmenes constantes, pero solamente volumen específico. Y solamente un solo aparato, que es la bomba. Cuando lleguemos al sistema abierto, van a aprender el análisis del funcionamiento de una bomba. Por lo pronto, solamente esa es la única excepción. En este caso, son volúmenes absolutos, entonces si el volumen absoluto es constante, siempre el trabajo va a ser cero. Aquí tiene un diagrama temperatura-entropía. Para una temperatura 1 le corresponde una entropía 1, para una temperatura 2 le corresponde una entropía 2. Esta línea de color rojo es la línea de presión. Y aquí tenemos lo siguiente. Tomamos una pequeña proporción. A eso vamos a medir una temperatura, que es la temperatura intermedia de esta sección. Y toda esa área sobre esta curva va a ser el calor por una diferencial de entropía. Esto mayormente se va a ocupar en la segunda ley. El proceso isocórico isométrico a volumen constante, el trabajo está realizado por la transformación que es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo aplique la diferencial de trabajo va a ser igual a la integral de un volumen 1 a un volumen 2. La presión por el diferencial de volumen. Si el volumen 1 es igual al volumen 2, se van a simplificar y va a ser 0. Y 0 multiplicado por cualquier cosa siempre va a ser 0. Entonces, si el proceso es un proceso isocórico isométrico, siempre el trabajo va a ser nulo. El calor se calcula de las siguientes relaciones. Si el trabajo es 0, significa que no hay trabajo de flujo. Entonces siempre va a ser a volumen constante. Entonces el calor va a ser igual a la masa por la variación de energía interna. Entonces voy a tener energía interna 2 menos la energía interna 1. Multiplicado por la masa va a ser produciendo lo que es el calor. Ahora, esto se aplica solamente para líquidos. Si la sustancia fuese un gas, lo que debo aplicar que el calor va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica a volumen constante por la diferencia de temperatura. Esto es proporcional a decir la variación de energía interna para líquidos y para gases, donde M es la masa de la sustancia en kilogramos y el Cb es el calor específico a presión constante en kilojoules sobre kilogramos grados Kelvin. El trabajo para un proceso
con flujo estacionario siempre va a ser igual a menos la variación de energía que puede ser la energía cinética más la energía potencial más energía de flujo. Pero esta energía de flujo siempre se va a anular cuando sea el trabajo cero. Y la energía de variación, energía cinética y energía potencial va a depender la energía cinética de la variación de la velocidad o de la sección de entrada o de salida. Si no varía la sección de entrada o de salida o no tiene un cambio de velocidad, siempre va a ser cero. Y para que haya variación de energía potencial tiene que haber una diferencia de altura. Si el flujo se encuentra al mismo nivel, entonces la energía potencial siempre va a ser cero. Aquí tenemos un proceso isotérmico a temperatura constante. Aquí pueden ver una gráfica presión-volumen. A una presión 1 le corresponde un volumen 1, a una presión 2 le corresponde un volumen 2. La línea que ven de color azul es la línea de temperatura. Ahora, si hacemos un diagrama TS, vamos a tener que las temperaturas van a ser iguales. Voy a tener un S1 y un S2 en un intervalo de variación de las entropías. Ahora, si las temperaturas son iguales y hay una variación de entropías, me quiere decir que toda esta área que está pintada es la transformación de calor que va a tener el sistema. Dado que hay una variación de desorden molecular, entonces va a producirse un calor, pero en función de las temperaturas constantes. Aquí podemos ver las fórmulas que ustedes van a ocupar para resolver su ejercicio. Si yo quiero calcular el trabajo para un proceso isotérmico, hay dos formas de calcular para un gas. El trabajo de 1 a 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 por logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Esta es la fórmula de encontrar trabajo para un proceso isotérmico. Como también la pueden determinar como el trabajo va a ser igual a la constante universal o el R específico por la temperatura por el logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión 2. Ahora, aquí hay un detalle que está mal. ¿Cuál es el detalle que está mal del 1 y el 2? De esta forma de encontrar trabajo con esta forma de encontrar trabajo. ¿Cuál es el elemento que está mal escrito ahí? ¿Alguien me puede decir? Falta la masa. No, la masa es aleatoria. Depende, puede ser que tenga, como no, o también puede ser que tenga el número de moles. Hay una variable que está mal ahí. ¿Cuál es la variable que estaría mal? ¿Cuál creen que es el que está mal? ¿El 1 o el 2? Este de acá sería el 1 y este sería el 2. ¿Cuál de esas dos ecuaciones estaría mal? La El 2. 2. No, la 2 está bien. La que está mal es la número 1. Si recuerdan, cuando hicimos ejercicio, siempre el trabajo de flujo lo encontramos con logaritmo natural de los volúmenes. Pero, ¿aquí poníamos el volumen o poníamos la temperatura? Temperatura. La temperatura. Pero poníamos con R en función de las temperaturas, ¿cierto? Puedo encontrarlo también con esta, pero se van a complicar un poco, digamos. Luego le voy a pasar un formulario completo para que ustedes analicen, para que solamente sea de reemplazo directo. Ahora, si el proceso es isotérmico, ¿qué elemento se va a anular?
¿Alguien me puede decir? ¿Qué se anula cuando el proceso es isotérmico? La energía interna. La energía interna, muy bien. Siempre cuando es un proceso isotérmico, me dice que la variación de energía interna siempre va a ser cero. ¿Qué significa? Que la energía interna 1 va a ser igual a la energía interna 2. Entonces, se anula la energía interna. Cuando aplique la primera ley, me va a quedar que el calor va a ser igual al trabajo. Si yo encuentro el trabajo, ya tengo directamente el calor producido. Entonces, el trabajo para un proceso isotérmico con un flujo, se desprecian las energías potenciales y solamente puede ser que exista energía cinética. Aquí pueden tener la forma de trabajo menos la variación de energía cinética. Pero esta energía cinética puede ser que exista como no. Las principales son estas de acá, que tienen acá. Aquí pueden ver un proceso isoentrópico, donde las entropías son iguales. Aquí hay un diagrama presión, volumen. Para una presión 1 le corresponde un volumen 1, para una presión 2 le corresponde un volumen 2. Y este es el diagrama para un proceso adiabático de un gas. Y aquí tienen un diagrama TS. Temperatura 1, temperatura 2. Y aquí tengo que las entropías son iguales. Y ahora viene la siguiente pregunta. Si las entropías son iguales, ¿qué elemento se vuelve cero? El calor. El calor. Siempre cuando las entropías sean iguales, me dice que es un proceso adiabático. Y si es adiabático, entonces el calor siempre va a ser cero. No se olviden eso. Proceso isentrópico, las entropías son iguales, el calor se vuelve cero y es un proceso reversible. Entonces, para un proceso adiabático de un gas, aplican presión por volumen elevado a la K o gamma. ¿Qué es esa K? La constante adiabática para cada gas. Y aquí pueden tener la relación de las presiones a volúmenes con la temperatura en un proceso adiabático, recordando que K, la constante adiabática, es la capacidad calorífica a presión constante sobre la capacidad calorífica a volumen constante. Si quiero la constante adiabática, solamente es la relación entre el Cp sobre el Cv, sobre las capacidades caloríficas para cada gas. Y las formas para un proceso adiabático son las siguientes. Que la presión 1 sobre la presión 2 va a ser igual al volumen 2 sobre el volumen 1 elevado a la constante adiabática. Como también lo puede encontrar en forma de la temperatura. Que la temperatura 1 sobre la temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 sobre el volumen 1 elevado a la constante adiabática menos 1. Como también lo puedo determinar en función de las temperaturas y las presiones. Temperatura 1 sobre la temperatura 2 va a ser igual a la presión 1 sobre la presión 2 elevados a la constante adiabática menos 1 sobre la constante adiabática. Estas tres ecuaciones se pueden aplicar para procesos adiabáticos o isoentrópicos para gases. De esta forma yo puedo encontrar la relación para un proceso adiabático. Con esta o con esta. Ya tienen las tres ecuaciones que la pueden ocupar para cualquier ejercicio que sea adiabático. Y le tiene que salir lo mismo. No puede variar. Y para un trabajo de un proceso isoentrópico, solamente se aplica este proceso isoentrópico para gases, para encontrar el trabajo. ¿Y qué aplicarían ahí? Que el trabajo va a ser igual a la presión 2 por el volumen absoluto 2 menos la presión 1 por el volumen absoluto 1 sobre 1 menos la constante adiabática del gas. Entonces, el hecho de tener esta constante adiabática del gas
ya me indica que este proceso es un proceso politrópico. Y solamente esto va a afectar cuando las entropías son iguales y esto de acá sea un gas. De igual manera yo puedo determinar el trabajo con esta relación. El R universal o el R específico del gas por la temperatura 1 sobre la constante adiabática por la diferencia de la temperatura 2 sobre la temperatura 1 menos 1. Con cualquiera de estas dos se puede encontrar el trabajo. La más utilizada es la de acá. Esta solamente es una derivada en función de esto. ¿Qué es el calor específico o adiabático? Esta misma se produce en una variación de temperatura sin intercambio de calor, sea nulo, se considera que es adiabático. En pocas palabras, no hay transferencia de calor. Proceso politrópico. Es un proceso que varía en todas las propiedades de presión, volumen, temperatura, entropía, entalpía, etc. Significa que todas sus propiedades varían a la transmisión o transferencia de calor. Para su análisis se considera en este proceso como intercambios reversibles. ¿Qué quiere decir un proceso reversible? Que puede sufrir varias transformaciones, pero siempre va a volver a su estado inicial. Eso es lo que me indica un proceso reversible. ¿Y qué sería un proceso irreversible para ustedes? ¿Qué sería un proceso irreversible? Lo contrario. Lo contrario, ¿qué significa eso? Que va a sufrir transformaciones, pero ya no vuelve a ser lo mismo que era inicialmente. Ya ha perdido pérdida de materia o pérdida de su composición. Es lo mismo. Ya no vuelve a ser lo mismo, en pocas palabras. Aquí tenemos un diagrama de presión-volumen. Para una presión 1 le corresponde un volumen 1, para una presión 2 le corresponde un volumen 2. Aquí tienen un proceso adiabático de presión, volumen elevado a la constante adiabática igual constante. Y tienen un diagrama de temperatura, entropía. Aquí tiene la temperatura 1, le corresponde una entropía 1, a la temperatura 2 le corresponde una entropía 2. Entonces aquí hay una variación de entropía, entonces hay una transformación de calor. Aquí ya no es cero. Y aquí están las constantes que le corresponden en forma diferencial a un proceso politrópico. Vamos a tener que la diferencial de presión sobre presión es igual al número de moles por el diferencial de volumen o la constante adiabática por el diferencial de volumen sobre el volumen específico. Tiene que ser igual a 0. Aquí podemos tener lo siguiente. Presión 1 sobre la presión 2 es igual al volumen absoluto 2 sobre el volumen 1 elevado a la constante adiabática. Lo mismo, temperatura 1 sobre la temperatura 2 es igual al volumen 2 sobre el volumen 1 elevado a la constante adiabática menos 1. Y lo mismo, temperatura 1 sobre temperatura 2 es igual a la presión 1 sobre la presión 2, la constante adiabática menos 1 sobre la constante adiabática. Y el trabajo para un proceso politrópico. La presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1 sobre 1 menos la constante adiabática. Es lo mismo del anterior que habíamos visto, pero este es para un proceso politrópico. Ahí lo tiene. Trabajo para un proceso politrópico, las dos ecuaciones, y la transformación de calor para un proceso politrópico. Aquí lo tienen. Que el calor va a ser igual a la masa por la diferencial de temperaturas por una capacidad calorífica multiplicado por el diferencial de temperatura. Ahora, esta capacidad calorífica va a depender de lo siguiente. SCN, que tienen ahí, va a ser igual a la capacidad calorífica a presión constante por
la diferencia de la constante diabática menos el valor de la sustancia sobre 1 menos la constante diabática. En pocas palabras, mayormente estos procesos politrópicos no entran en los exámenes. Son muy pocos, rara vez entran. Pero ahí tienen las fórmulas como encontrar tanto el trabajo como el calor y con qué representa cada uno de ellos. Aquí pueden tener lo siguiente. Ahora, un proceso isentálpico. Cuando habíamos dicho anteriormente un proceso isentálpico me dice que es a entalpías desiguales. ¿En qué tipo de elementos se puede percibir que las entropías son iguales, las entalpías? En una válvula o una llave de paso. En pocas palabras, un grifo. ¿Quién no conoce un grifo, digamos? Todos, ¿cierto? A eso le llaman una válvula de estrangulamiento, que es de un solo tipo. Hay de diferentes tipos de válvulas, pero en este caso, la llave de paso del grifo es una válvula de estrangulamiento. Lo que hace es reducir el caudal para el paso del fluido. Lo puede cerrar una abertura parcialmente cerrado o totalmente cerrado. ¿Qué quiere decir? Lo que va a hacer esto de acá es cerrarse o abrir una pequeña abertura para que pase el fluido con menor caudal. Es lo mismo. Entonces, cuando aplicamos la variación de energía interna, aplicamos la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la energía potencial más el calor. Tiene que ser igual a la energía, a la entalpía 2 más la energía cinética 2 más la energía potencial 2 más el trabajo. Como están a la misma altura en una válvula, las energías potenciales se vuelven cero. Esta y esta son cero. Las alturas son iguales. Como la sección de entrada es la misma que la de salida, las energías cinéticas son iguales. Cuando aplique la variación, esto también se va a anular. Y como es una válvula, un grifo, viene la siguiente pregunta. Cuando todos ustedes conocen el grifo, todos, ¿cierto? Cuando ustedes tocan el grifo, ¿se queman? No. No. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay transferencia de calor. Entonces, el calor va a ser cero. Y trabajo. Cuando ustedes abren el grifo, hacen un esfuerzo aparte ya cuando está abierto o está cerrado. Tampoco. Tampoco. Entonces, en una válvula de estrangulamiento, no hay variación de energía cinética, no hay variación de energía potencial, no hay calor y no hay trabajo. Entonces, ¿qué me va a decir eso? Que la variación de entalpía es cero. Si la variación de entalpía es cero, ¿qué me quiere decir? Que la entalpía 1 tiene que ser igual a la entalpía 2. Si eso pasa, lo que me dice es que las entalpías son iguales. Aquí pueden tener en un sistema donde las entalpías son iguales. En una ola, aquí pueden ver el grifo, una llave de paso del fluido, del agua, la presión 1, una temperatura 1, una presión 2, temperatura 2. Ahora, ¿para qué me sirve este elemento? Esto ya es parte del sistema abierto. Aquí lo pueden ver. ¿Qué hace el funcionamiento de una llave de paso? ¿Cuál es su función principal? Si dijimos que la entalpía no varía, las entalpías son iguales, no genera energía potencial, su energía potencial es cero, su calor es cero y su trabajo es cero. ¿Qué es lo que varía entonces? Presión. La presión. Muy bien. ¿Qué más? Ya.
Esto es lo que le voy a decir, siempre ténganlo en mente cuando entre una válvula de estrangulamiento. La función de la válvula de estrangulamiento es la siguiente. Decae la presión, decae la temperatura. O sea que puede entrar con una presión 1 de 800 y aquí puede salir con una presión de 600. Puede entrar con una temperatura de 300 grados y esto va a salir a 250. Las presiones y temperaturas de entradas tienen que ser mayores que las de salida. Esa sería la primera condición. La segunda condición. Lo que hace una válvula de estrangulamiento es reducir el paso. Al reducir el paso, lo que va a aumentar es la calidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí va a venir de líquido saturado, va a pasar a un estado de mezcla. Aumenta la calidad del vapor. Su función principal es aumentar la calidad. Va a estar de un estado de líquido saturado a un estado de mezcla. Esa es la función de una válvula de estrangulamiento. Por ejemplo, en este ejercicio, en un flujo de vapor